Gustavo Medina, un experto en temas jurídicos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Hablaremos sobre este proceso de reestructuración de la justicia ecuatoriana a propósito del trabajo de este Consejo de la Judicatura Transitorio, quien el día de mañana convocará para este concurso para elegir a los 21 magistrados de lo que será la nueva Corte Nacional de Justicia. Doctor, bienvenido. ¿Cómo garantizar la independencia de este nuevo organismo rector, o más bien, cabeza de la justicia ecuatoriana? Resulta bastante difícil y complejo poder encontrar un mecanismo que encuentre la garantía que es de su preocupación. ¿Ni siquiera un concurso de méritos y oposición con veedurías nacionales e internacionales? A depender de la actitud, primero, de los integrantes de este Consejo de la Judicatura Transitorio. Va a depender del contenido del reglamento con el cual van a designarse los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Va a depender de cómo se establezcan los grupos de trabajo, comisiones o subcomisiones que elaboren el banco de preguntas y evalúen las pruebas que los aspirantes a esas funciones han de rendir. Ahora, yo decía, doctor, van a haber también dentro de este proceso y de este reglamento la posibilidad de que veedurías tanto nacionales como internacionales den seguimiento al proceso, por un lado, y por otro también la posibilidad de impugnación de las personas que en primera instancia sean seleccionadas. Ciertamente que el mecanismo de las veedurías, que en este caso deberían ser nacionales e internacionales, es un medio para asegurar de cierto modo la transparencia del procedimiento, pero también va a depender del grado de facilidad que se les dé a estos grupos de trabajo denominados veedurías en el control, en el seguimiento de los procedimientos, porque en esto también ya tenemos experiencias. Claro que usted señalaba que van a adelantarse concursos de oposición y méritos. Personalmente pienso que en esos concursos deberían tener prelación en los conocimientos, la experiencia de quienes postulan a esas funciones. Ahora, ¿cuánto tiene que ver el gobierno de turno o el gobernante de turno en este caso para justamente establecer una Corte de Justicia independiente? Le pregunto esto ¿por qué? Porque estamos ya en el quinto cambio de la Corte de Justicia. La Corte del 97 fue cambiada por la denominada Pichicorte, luego vino la Corte en la que se llamó un concurso con intervención de la OEA, luego esta fue reestructurada por la Asamblea Constituyente y ahora se convoca un nuevo concurso. ¿Qué nos garantiza que un futuro gobernante cambie nuevamente la Corte? Las experiencias negativas que usted ha señalado, inclusive hay que retrotraerlas un poco en el tiempo. Hay que acordarse lo que ocurrió en 1984 con el cercamiento de la Corte Suprema de Justicia por tanques dispuestas por el gobierno de entonces, que fue una intervención grosera en la independencia de la función judicial. Desde ahí hemos venido de tumbo en tumbo. Y usted ha señalado algunos hitos de esta historia que en definitiva lo que ha hecho es afectar un valor fundamental sin el cual no podemos hablar de eficacia de la administración de justicia, la independencia. Pero ¿se puede lograr esa independencia, doctor? Yo he señalado algunos ejemplos y claro, usted citaba algo muy importante, la denominada Corte, que luego se denominó la Corte Social Cristiana, luego vino la Pichicorte por esta alianza rara entre el Partido Roldosista, el MPD y el Partido Social Patriótica. Pero ¿cómo justamente apartar a la Corte de Justicia del poder político? Ojalá las experiencias negativas
de nuestra historia política en lo atinente particularmente a la administración de justicia sirvan para evitar intromisiones en dos momentos. Uno, en el momento de la selección de quienes han de administrar justicia, y dos, en el momento en que los seleccionados van a administrar justicia. En uno y otro momento debería evitarse todo tipo de influencia, precisamente porque los vicios concurrentes en la historia atinente a la administración de justicia han sido, de un lado, la politización de la justicia y de otro lado la judicialización de la política, que ha producido ejemplos que todos los conocemos. Doctor, 18 meses serán suficientes para esta comisión transitoria de la Judicatura, para este Consejo de la Judicatura transitorio para reestructurar la justicia ecuatoriana. Si la reestructura, la reforma, el cambio del sistema judicial no va a quedarse solo en la sustitución de unas personas con otras personas, sino que va a abarcar paralelamente otras acciones fundamentales. Por ejemplo, el adecuar el aparataje, es decir, la capacidad instalada de la función judicial a las necesidades de la compleja sociedad ecuatoriana del momento, la necesidad de reformar en el orden sustantivo y particularmente en el adjetivo procesal los códigos que regulan esta actividad, la necesidad de crear una justicia especializada en materia constitucional, la necesidad de capacitar adecuadamente a los operadores de justicia en sus diferentes niveles, y junto a esto a la necesidad de que se asegure la autonomía financiera, sin la cual no puede haber una autonomía funcional de la función judicial. Si todo esto tiene que hacerse, 18 meses me parecen del todo escasos para el cumplimiento de esta tarea de veras trascendente. Muchas gracias. Gracias al doctor Gustavo Medina, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.